Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos Buenas a... tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a continuar con los puntos del programa. Si me hacen favor, vamos a hablar en este momento de los principios constitucionales que sustentan el derecho penal. Principios constitucionales que sustentan el derecho penal. Bueno, en primer lugar, vamos a notar el principio de legalidad. El principio de legalidad. Ese principio de legalidad, jóvenes, que ya mencionamos en la clase anterior, creo, se refiere a una garantía, a una doble garantía que tenemos los ciudadanos, en el sentido de que no hay delito sin ley y no hay pena sin ley. O sea, ese principio de legalidad en realidad contiene dos garantías. Una garantía que se refiere a que no hay delito sin ley y otra a que no hay pena sin ley. Es decir, los delitos y las penas tienen que estar establecidos en la ley previamente de que se realice la acción de la persona que comete el delito. Por lo tanto, una acción, por incorrecta que nos parezca, si no está en la ley como delito y no tiene una pena, entonces no se puede castigar. Porque la única garantía que tienen los ciudadanos o que tenemos los ciudadanos de que no haya un abuso de autoridad de un funcionario es que todos estén basados en la ley, sujetos a la ley. Y entonces no hay delito ni pena sin ley. Ese es el principio de legalidad. ¿En dónde encontramos ese principio de legalidad? Lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución Política, 17 de la Constitución Política y artículo 1 del Código Penal. Si me hacen favor, leamos esos dos artículos. 17 de la Constitución Política. Empecemos con ese, por favor. Artículo 17 de la Constitución Política. Si uno de ustedes me hace favor de leerlo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Muy bien, muchas gracias. Entonces, jóvenes, ese artículo ustedes lo tienen que subrayar. Ese artículo lo tienen que anotar en su Código Penal. En el artículo 1 del Código Penal, anoten que es lo mismo que dice el artículo 17 de la Constitución Política. Por lo tanto, el principio de legalidad, que es una base fundamental del derecho penal moderno, descansa en una garantía constitucional, en un rango constitucional que nos dice que no hay delito sin ley. Y lo mismo dice el artículo 1 del Código Penal. Ahora, si me hacen favor, leamos el artículo 1 del Código Penal. Artículo 1 del Código Penal, si me hacen favor. Buenas tardes, licenciado, se lo voy a leer. Artículo 1 de legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que sean las previamente establecidas en la Que ley. no sean, ¿verdad? Perdón, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ustedes se dan cuenta, jóvenes, se dan cuenta que el primer artículo del Código Penal, fíjense,
Miren la importancia que tiene ese principio de legalidad. El primer artículo del Código Penal les repite lo que les dice el artículo 17 de la Constitución Política. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados en la ley como delitos de manera anterior, ni se impondrán penas que no sean las que están en la ley. Artículo 1 del Código Penal. Ustedes pueden advertir ahí la diferencia de ese, la trascendencia, la importancia de ese principio de legalidad que aparece en la Constitución Política y además es el primer artículo del Código Penal. Ese es el principio de legalidad. Nullum crimen, nulla pena, sine ley. No hay crimen, no hay delito ni pena sin ley. Sin ley. Bueno, entonces ese es un principio constitucional del derecho penal, que es el principio de legalidad. Ahora veamos el principio de retroactividad. El principio, en realidad, anotemos principio de irretroactividad. De irretroactividad. Este principio, que también ya lo mencionamos en una clase, pues también tiene que ver con la seguridad jurídica de las personas. También tiene que ver con la certeza jurídica para las personas. Porque miren, si bien el principio de legalidad es una garantía para todos, no hay delito sin ley, esa es una garantía para todos. Pero también la irretroactividad es una garantía. Porque imagínense ustedes que el Congreso de la República apruebe una ley mañana y que digan que esa ley que se aprobó mañana en el Congreso de la República va a tener vigencia desde el 1 de enero de este año. Supóngase eso. ¿Cómo es posible, digamos, que una ley posterior regule hechos o acciones anteriores? Ni usted, ni yo, ni nadie sabíamos que esa ley se iba a aprobar mañana. ¿Y cómo nos van a sujetar a esa ley a partir del 1 de enero? No puede ser. Eso no sería seguridad jurídica para nadie, porque entonces nosotros estaríamos supeditados no a las leyes de hoy, sino a las leyes del mañana. Imagínense. Eso sería una falta de certeza. No sabríamos ni qué derechos ni qué obligaciones tendríamos, porque nos pueden afectar con leyes posteriores. Entonces existe un principio, que es el principio de irretroactividad, que dice que la ley no tiene efecto hacia el pasado, que la ley no tiene efecto retroactivo para seguridad jurídica de los ciudadanos. Pero solo hay un caso en que se acepta que la ley se aplique hacia el pasado. ¿Cuál es ese caso, jóvenes? A los reos, campo penal, favorece al reo. Exactamente, el único caso en que se acepta que la ley se aplique hacia el pasado es cuando favorece al reo. Por ejemplo, mañana emiten una ley en la que eliminan un delito. Bueno, si a partir de mañana ese delito ya no existe en Guatemala, no tendría sentido que si alguien cometió ese delito en enero, pues tenga que pasar 2 años juzgándolo, más otros 3 años en condena por un delito que ya no existe. Porque a partir de mañana el Congreso dijo que ese delito ya no existía en Guatemala. Entonces esa ley sí se puede aplicar hacia el pasado, pero cumple con un requisito. Y el requisito es que favorezca al reo.
Y claro que les favorece porque les va a quitar un delito que existía antes. Esto aparece en el artículo 15 de la Constitución Política y en el artículo 2 del Código Penal. Leamos entonces, si ustedes me hacen favor, el artículo 15 de la Constitución Política. Artículo 15 dice irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien, muchas gracias. Entonces también hay que subrayar ese artículo 15 de la Constitución Política que regula que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo cuando favorezca al reo. Salvo cuando favorezca al reo. Y nosotros lo podemos ver en el artículo 2 del Código Penal. Leamos ahora el artículo 2 del Código Penal. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si alguien comete un delito hoy, porque hoy esa acción es delito, lo condenan a 10 años de prisión, lleva cumpliendo 2 años de prisión, está cumpliendo su condena, pero desaparece el delito, entonces se le aplica la ley que más le favorece. Y lógicamente la ley que más le favorece es la que elimina el delito. Y por lo tanto, aunque se haya cumpliendo su condena, tiene que quedar libre, porque la ley se va a aplicar con efecto retroactivo porque le favorece, porque la nueva ley lo que hace es eliminar el delito. Eliminar el delito. Bueno, entonces, hay otros principios como el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad que dice que una persona no puede ser condenada sin haber sido citada, oída y vencido en juicio y que su inocencia se presume, que es la presunción de inocencia. Solo va a ser culpable la persona que es condenada después de haberse recibido las pruebas pertinentes. Solo va a ser juzgada la persona que se le encuentren las pruebas pertinentes y con eso se le pueda demostrar su culpabilidad. De lo contrario, hay otro principio que es el de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Leamos el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política. Primer párrafo del artículo 14, leámoslo. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutorial. Muy bien, gracias. Entonces, ustedes se dan cuenta, jóvenes, cómo tanto la Constitución Política como el Código Penal regulan estas disposiciones que hemos leído. O sea, no es simplemente que nosotros hablemos de eso o que nosotros creamos que eso suena bien. No, eso está en la Constitución Política y debe cumplirse como la ley superior del país. Y está en las leyes ordinarias como el Código Penal. Por lo tanto, la presunción de inocencia está en la ley. El principio de legalidad está en la ley. Que la ley solo tiene efecto retroactivo cuando favorezca al reo, está en la ley. Es lo que les estoy diciendo. La garantía es la ley, porque esa es la que debemos estar sujetos todos. Hay otro principio que menciona la doctrina y es el principio de mínima intervención. Mínima intervención. Este principio, jóvenes, se refiere a que hoy en día existe, digamos, un criterio
generalizadamente aceptado en el sentido de que el derecho penal debe usarse lo menos posible. Es decir, mínima intervención. Todo lo que se pueda resolver por otras vías, por acuerdos entre las partes, por indemnizaciones, mejor que no intervenga el derecho penal. Solo en casos extremos que intervenga el derecho penal. Es un principio que se llama de mínima intervención. De mínima intervención. Entre menos intervenga el Estado, mejor. Y esto tiene que ver con algunas cosas. Por ejemplo, que las personas que van a prisión no se rehabilitan, por lo menos en nuestro sistema penitenciario. No se rehabilitan porque no hay ningún proceso de rehabilitación. Están juntos, procesados, que condenados, personas que cometieron un hecho culposo atropellando a otro, junto con un asesino, un secuestrador. Entonces, no hay posibilidades de rehabilitación. Ya dijimos o ya vimos cómo nuestra principal prisión, quizás creo que es la más grande, que es Pavón, se llama Granja Modelo de Rehabilitación. Pero eso en la práctica no existe. Esa cárcel no es modelo de rehabilitación. Ahí son otras cosas. Entonces, si el Estado no cumple con lograr la rehabilitación de las personas que son condenadas, y entonces el derecho penal, ¿qué tanto ayuda en la readaptación de las personas, las penas? Y por lo que mejor se ha estimado que debe intervenir el derecho penal lo menos posible. Y por eso hay un principio de mínima intervención. Intervenir solo en aquellos casos graves, en casos como afectación al patrimonio, a la salud, no digamos a la vida. Pues ahí no queda otra alternativa de que intervenga el derecho penal, pero en caso contrario hay que buscar otros mecanismos para resolver el conflicto que seguir el proceso penal. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿O algún comentario? Licenciado, en este principio de mínima intervención se encuentra en la Constitución. En realidad no, sino que esto es una buena pregunta la que me hace. Oye, en realidad no, sino esto básicamente es la doctrina del derecho penal la que ha sustentado la necesidad de una mínima intervención por lo que hemos dicho, ¿verdad? Por el no cumplimiento de la rehabilitación que debería ser una de las finalidades de las penas, rehabilitar a las personas. Nuestros sistemas penitenciarios no lo permiten. Quizás otros sí. Otros sistemas penitenciarios sí puedan permitirlo. Países con más recursos financieros, con más infraestructura, con muchos adelantos, podrían tener la capacidad de rehabilitar. En nuestro medio no. En términos generales, el derecho penal no logra rehabilitar y por eso la doctrina ha aceptado como uno de sus principios el de mínima intervención. Gracias. Muy bien. Bueno, si no tienen preguntas, entonces yo quisiera que en la clase de hoy pudiéramos todavía distinguir entre algunas ciencias, entre algunas disciplinas, y luego que pudiéramos hablar de las fuentes del derecho penal. Fuentes del derecho penal. Ya con el licenciado Mario Castillo empezaron a hablar sobre la ley penal. Ya vieron algunas características de la ley penal. Entonces, a mí me interesaría primero que hablemos de unas disciplinas un momento y luego que hablemos de cuáles son las fuentes del derecho penal. ¿Verdad? Entonces, si les parece, vamos a guiarnos con esta diapositiva para que les quede más claro a ustedes también.
Bueno, aquí quisiera yo que veamos las diferencias que existen entre derecho penal y derecho procesal penal, la diferencia entre criminología, victimología y criminalística. Se confunden mucho, por ejemplo, criminología con criminalística. Ya funcionarios públicos o profesionales hablan de estas disciplinas confundiéndolas, en realidad sin tener de forma clara en qué consiste cada una. Nosotros por lo menos creo que ya distinguimos bien entre derecho penal y derecho procesal penal. Creo que con lo que hemos hablado, con las clases que hemos visto, creo que ya podemos distinguir entre derecho penal y derecho procesal penal. Ayúdenme ustedes, díganme cuál es la diferencia entre derecho penal y derecho procesal penal. Que el derecho penal solamente rige sanciones y delitos y sentencias, mientras que el procesal penal es los procesos propiamente dichos de cómo se va a llevar a cabo dichas sentencias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Quién más puede agregar algo? El derecho penal contiene toda la normativa acerca de los delitos y las consecuencias judiciales, ¿verdad? Mientras que el derecho procesal son todos los procedimientos para aplicar la norma de sanciones, ¿verdad? También está bien lo que usted está diciendo, lo que la compañera y el compañero dijeron es correcto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Miren, yo diría que lo que los compañeros expresaron es correcto, está bien. Agregaría yo que en dónde está el derecho penal y en dónde encontramos el derecho procesal penal. ¿En dónde? El Código Penal, ¿Cuál de los dos? el derecho penal ¿Y el derecho procesal penal? en el Código Procesal. En el Código Procesal Penal. Entonces, efectivamente, el derecho penal es el que contiene todas las normas relativas a los delitos y las penas. El derecho penal y está en el Código Penal. Mientras que el derecho procesal penal, justamente como dijeron los compañeros, se refiere a las disposiciones jurídicas que regulan los procedimientos o las etapas del proceso para aplicar el derecho penal sustantivo. Y el derecho procesal penal, pues lo encontramos en el Código Procesal Penal. Muy bien, ahí tenemos esas diferencias. Ahora veamos en qué consiste la criminología y en qué consiste la criminalística. ¿En qué consiste la criminología y en qué consiste la criminalística? La criminología, jóvenes, es una ciencia interdisciplinaria. Es una ciencia interdisciplinaria, causal explicativa, que trata de encontrar cuáles son las causas del delito y cuáles deben ser los mecanismos para evitar que se cometan delitos. Entonces, la criminología, fíjense pues, es una ciencia interdisciplinaria. Eso quiere decir que la criminología se integra con varias disciplinas.
digamos, dentro de la criminología va la misma victimología, va la sociología criminal, psicología criminal, antropología criminal, etcétera. La criminología trata de averiguar por qué hay delitos y cómo evitar los delitos. Es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué hay delitos? ¿Por qué digamos, en Guatemala se hiciera un estudio, por qué en Guatemala hay más delitos contra la vida en departamentos con clima cálido que en los departamentos de clima frío? Bueno, eso sería un estudio criminológico, porque trataríamos de establecer por qué tiene que influir el clima o qué es lo que influye para que haya más delitos de sangre en un departamento que en otro. Totonicapán es el departamento en donde hay menos delitos. Hacer un estudio por qué en Totonicapán hay menos delitos. Ese es un estudio criminológico, porque está tratando de investigar por qué hay delitos, cómo se manifiestan los delitos, cómo evitar los delitos. ¿Y cuál es la diferencia entre esa criminología y la criminalística? Que la criminalística también es una ciencia interdisciplinaria, en eso coinciden con la criminología, y es interdisciplinaria porque se integra con varias disciplinas, solo que la criminalística trata de investigar cómo y quién cometió un delito. ¿Cómo y quién cometió un delito? Entonces la criminalística se integra con disciplinas, pero distintas disciplinas a la de la criminología. La criminalística se integra con disciplinas como, por ejemplo, medicina forense, balística, dactiloscopía para ver huellas, grafotecnia para ver documentos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, el nombre se parecen y tienen que ver con los delitos ambas, solo que una se llama criminología y otra criminalística. Y es donde, les digo, funcionarios y profesionales hablan de esos términos de manera equivocada. Porque la criminología trata de responder al por qué hay delitos. Fíjense, la criminología trata de responder al por qué hay delitos. En cambio, la criminalística trata de responder a cómo y quién cometió un delito. Son preguntas diferentes. La criminalística es investigar un hecho criminal, dar con el delincuente. La criminología no. La criminología no estudia casos concretos de delitos. Estudia por qué hay delitos y cómo evitarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público y la Policía de Investigación Criminal? Criminalística, no hacen criminología. Porque ellos no tratan de ver por qué hay delitos, no, ellos están viendo cómo y quién cometió ese delito, ese asesinato, quién lo cometió. Eso es criminalística. Pero si ustedes analizan por qué en Totonicapán hay menos delincuencia, ahí no están queriendo dar con ningún criminal. Ahí están estudiando el fenómeno del delito. Eso es criminología. Pero si ustedes van a investigar un asalto a un banco para tratar de dar con los asaltantes, pues esa es investigación criminal, es criminalística. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Todo claro. Muy bien. Claro, licenciado. Muy bien, bueno, entonces veamos ahora qué es la victimología. Solo con el nombre ustedes ya saben qué es la victimología. ¿Qué estudia la victimología, jóvenes? A las víctimas. A las A víctimas. las víctimas. A las víctimas, estudiar a las víctimas. A mí en una clase del sábado me preguntaban, miren, pero el principio de legalidad, el principio de inocencia, el principio de irretroactividad cuando favorezca el reo,
Pero ¿y las víctimas? ¿Y las víctimas? Es cierto lo que él me decía, porque muchas veces nos olvidamos de las víctimas. Y entonces pasa muchas veces que la víctima no solo es víctima del delincuente, sino víctima del sistema de justicia, que no le da un tratamiento adecuado. Pues la victimología es parte de la criminología, oyen, porque tiene que ver con por qué hay delitos, cómo son los delitos, etcétera. La victimología se refiere a la ciencia que se refiere al estudio de las víctimas. Al estudio de las víctimas. ¿Qué efectos produce el delito en la víctima? Bueno, ¿y cómo darle también un tratamiento a la víctima? No solo pensar en rehabilitar al delincuente, sino cómo darle un apoyo a la víctima. En Guatemala ya existe un instituto de la víctima. Antes no existía. Hace pocos años se creó un instituto de las víctimas que es para apoyar a las víctimas de delitos. Así como, y es correcto, porque así como se creó el Instituto de la Defensa Pública Penal para dotar de un profesional a quien es acusado de un delito y no tiene recursos para pagarse un abogado, entonces está el Instituto de la Defensa Pública Penal para apoyarlo. Está bien. Pero también se creó posteriormente, eso ya muy reciente, el Instituto Nacional de la Víctima, porque también hay que apoyar a la víctima. Ahí si no solo pensamos en el delincuente y a la víctima la dejamos abandonada. Es una disciplina, la victimología es una disciplina de no muchos años, ha avanzado en sus estudios, ha hecho estudios interesantes, por ejemplo, clasificación de las víctimas, cómo impacta el delito en la psicología de la víctima, cómo hay víctimas culpables y víctimas inocentes, que es curioso, ¿verdad? Porque si uno piensa en las víctimas, uno piensa en que es lo mismo, que son lo mismo todas las víctimas, y no, por ejemplo, hay análisis de que como hay algunas víctimas que también son de alguna manera responsables de lo que les pasa. Y hay víctimas inocentes, ¿verdad? No es lo mismo la víctima que siendo una dama se expone yendo a una discoteca, a un bar en horas de la madrugada, acepta tomarse unos tragos con un desconocido y se pone a bailar y luego sale con él y luego es víctima de una violación. Y luego cometen un delito contra ella. Pues es una víctima y hay que juzgar y sancionar al violador. Pero hay que valorar también que esta víctima tuvo un descuido enorme y no vamos a afirmar que haya provocado el delito, pero si tiene, digamos, alguna responsabilidad en lo que le ocurrió por imprudente, por descuidada y por exponerse a un tipo que la violó, por salir con un perfecto desconocido en horas de la madrugada y bebiendo licor. Entonces, ¿es una víctima de violación? Sí. ¿Hay que castigar al violador? Sí. Pero ella también tiene alguna corresponsabilidad en lo que le ocurrió, que es diferente al niño que lo matan después de que ha cumplido 3 días de nacido. Al niño que lo matan, ¿qué culpa tiene ese niño? Si tiene apenas 3 días de nacido, no tiene ninguna culpa. Esa es una víctima totalmente inocente. No es lo mismo. Entonces, aunque nosotros en principio podemos hablar de las víctimas como que todas fueran iguales, vean que no. Vean cómo hay una gran diferencia entre una víctima que de alguna manera imprudentemente provoca que le pase un delito a una víctima totalmente inocente como un niño de 3 años que no puede defenderse de ninguna manera y que lo asesinan. Entonces, la victimología es eso, oyen, la victimología es el estudio de las víctimas y cómo el delito impacta en la personalidad, en la inteligencia, en la psicología de la persona que sufre un hecho delictivo.
Entonces, jóvenes, miren, hay muchas disciplinas, todas muy interesantes, todas muy interesantes. Es importante que por lo menos algunas generalidades veamos nosotros, pero hay que seguir profundizando en todos estos temas, con sus libros que les dije que había que tener libros. Y por lo menos que ustedes tengan claro qué es el derecho penal, qué es el derecho procesal penal, qué es el derecho penitenciario, qué es la criminología, qué es la criminalística. Al principio quizás a uno ve los nombres muy parecidos y le cuesta distinguirlos, pues uno ya sabe qué es cada cosa. ¿Va? Es, criminología es una cosa y criminalística es otra, no hay para dónde. Pero uno se tiene que ir familiarizando pues con estos términos. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario? Estamos claros. Todo claro, licenciado. Claro, licenciado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora hablemos de las fuentes del derecho penal. Ahora hablemos de las fuentes del derecho penal. ¿Qué quiere decir fuentes del derecho? Comencemos con eso. Díganme ustedes qué quiere decir fuentes del derecho. De donde se origina el derecho. Exactamente, exactamente. Una fuente es donde se origina el cauce del agua, es la fuente. Entonces, la fuente del derecho es en donde se origina el derecho, que en este caso es fuentes del derecho penal. Y ustedes tienen ahí la clasificación de las fuentes del derecho penal. Fuentes reales o materiales son... Primarias y secundarias. Ajá, muy bien, muy bien. Fuentes reales o materiales son, digamos, los acontecimientos jóvenes que crean leyes y que muchas veces crean leyes penales. Veamos, por ejemplo, la pandemia. La pandemia creó normas específicas. Recuérdense que se limitaron las garantías, el derecho de locomoción, podían existir faltas si no se respetaban las leyes, o podían haber algunos delitos contra la salud si no se respetaban las leyes. Pero son fuentes reales o materiales porque son los acontecimientos que surgen en una sociedad y que determinan el nacimiento de leyes. Esas son fuentes reales o materiales. La pandemia es un ejemplo triste, pero verdadero, de cómo una circunstancia extraordinaria hace que surjan leyes. Hacen que surjan leyes. Recuérdense ustedes estar sin poder salir en horarios específicos, fines de semana específicos, las calles totalmente silencias, nadie en las calles, salvo las personas autorizadas por el cargo, la profesión que se dedicaban, pero era una circunstancia real que ocurrió en el mundo y que generó leyes específicas para ese momento. Es diferente a las fuentes formales, porque miren, las fuentes formales son las que en momentos, digamos, en momentos normales siguen los procedimientos debidos para crear una ley. Una fuente formal, digamos, es el procedimiento legislativo, el que hace el Congreso de la República para crear una ley. Una iniciativa de ley, la lectura de la ley, la sanción de la ley, la publicación en el diario oficial. Esas son fuentes formales. Fuentes formales del derecho penal. Luego, la doctrina habla de fuentes directas. Aquí otra vez caemos en algo muy importante. Fuentes directas de derecho penal son aquellas que por sí mismas tienen la capacidad de crear obligaciones y crear delitos y penas. Fuentes directas son aquellas que por sí mismas tienen la capacidad de crear delitos y penas. ¿Cuál es la fuente directa del derecho penal en Guatemala, jóvenes? Las leyes. La Constitución. Exactamente. Los dos están diciendo lo correcto. La ley, la Constitución y las leyes.
Es decir, la ley. La única fuente directa de derecho penal en Guatemala es la ley. La ley. Porque tanto en la clase anterior como en esta, hemos dicho que no hay delito ni pena sin ley. No dijimos sin costumbre ni sin jurisprudencia, sin ley. Y ya vimos cómo la Constitución política y el Código Penal y el primer artículo del Código Penal dice que nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delito o falta por ley anterior, ni pueden ser sancionados sino con una pena previamente establecida en la ley. Por lo tanto, la única fuente directa de derecho penal es la ley. Es suficiente la ley para crear delitos y penas, ¿de acuerdo? Y fuentes indirectas son aquellas que por sí mismas, no tienen la capacidad de crear derecho penal, por sí mismas no tienen capacidad de crear derecho penal, pero sí pueden ayudar progresivamente a que se puedan crear leyes. Son fuentes indirectas, porque no son suficientes para crear derecho penal. La única que es suficiente para crear derecho penal es la fuente directa que se llama ley. Ahora, las fuentes indirectas son aquellas que no tienen capacidad para crear la ley, pero sí ayudan poco a poco a que se creen leyes. Por ejemplo, la costumbre. La costumbre que es reiterado, una práctica reiterada. Aquí muchos preguntan o nos preguntamos en relación al derecho consuetudinario de los pueblos originarios, en donde se respeta la costumbre, Y sí existe, digamos, siendo Guatemala un país multicultural, en esas culturas, el respeto a la costumbre. Es como que si fuera ley, el respeto a la costumbre. Pero no puede crear delitos ni penas. Hay ciertas, digamos, hay ciertas sanciones que se pueden aplicar bajo esa ley, bajo esa costumbre, bajo el derecho de los pueblos indígenas. Por ejemplo, alguien le sustrae una gallina a una persona, a una familia, pues quizás lo condenen a devolver otra gallina o hacer un trabajo para la familia afectada. Y todo eso se acepta siempre que no se violen los derechos humanos. Pero no crea delitos y penas. O sea, se respeta como parte del respeto a una nación multicultural, pero no al extremo, digamos, de que genere inseguridad jurídica para la mayor parte de la población, porque no crean delitos y penas. Y la Constitución política es para todos igual, para todas las culturas que vivimos en el Estado de Guatemala y que pertenecemos al Estado de Guatemala. Entonces, si la Constitución política dice, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Por lo tanto, se le da primacía a la ley y no digamos a la ley constitucional. La jurisprudencia, ustedes saben ya que la jurisprudencia se refiere a fallos reiterados que no son ley, pero que sí van obligando a los jueces a que se respeten los fallos reiterados de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Por eso, en las audiencias, cuando resuelven, muchos jueces sustentan sus fallos
en sentencias producidas por la Corte de Constitucionalidad. O los abogados, cuando presentan sus alegatos y no están de acuerdo con el juez, sustentan también fallos de la Corte que cree el abogado que le es favorable para decirle al juez que está equivocado, o para decirle al juez que resuelva a favor de lo que él está pidiendo porque se está fundamentando en jurisprudencia. También ayuda a progresivamente ir creando leyes. Y la doctrina, que son los estudios que hacen los académicos, los científicos del derecho penal, estudios de la legislación, estudios de legislación comparada, estudios doctrinarios que tampoco van a crear ley, pero sí van influyendo. Por eso es fuente indirecta. Sí va influyendo en la creación de la ley. También en las sentencias muchos jueces citan doctrina y dicen, como cita el autor tal en su obra, en la página tal, citan la doctrina. Y los abogados también citan la doctrina. Y finalmente los principios generales del derecho, que tienen que ver con, digamos, todo lo relacionado con el bien común, la primacía de la constitución política, y son principios generales que ayudan a crear leyes. En fin, creo que nosotros debemos de tener claro, jóvenes, que hay, particularmente en un país como Guatemala, digamos, multicultural, que hay influencia enorme en la costumbre, en parte de nuestras culturas, en la jurisprudencia, que es la que crean las cortes, la doctrina. Ya vamos a ver, cuando veamos la legítima defensa, un caso que se presentó en el Colegio de Abogados hace bastantes años, de un campesino que vivía en Occidente, en una de las montañas de Occidente, y que nunca había ido ni siquiera a la cabecera de su departamento, menos a la capital de Guatemala, a la ciudad de Guatemala. Y él vivía en una comunidad en donde creían en la hechicería, creían en los brujos del bien y del mal. Y cómo una tarde discute y pelea con un vecino de su tierra, de su parcela, de su rancho. Vivía a la vecindad de un señor que era conocido como un brujo ahí en la comunidad, y discuten y tienen un conflicto. Y el brujo le advierte a ese su vecino que le va a hacer daño, que le va a hacer mal, y que le jura que iba a matar a su hija y que le iba a destruir su milpa, y que él iba a hacer todo el poder que él tenía para destruir su milpa, sus plantaciones y matar a su hija. Bueno, se van a sus casas cada uno, y en la noche el que había sido advertido por el brujo, el que había sido amenazado, digamos, de alguna manera por el brujo, saca su machete y se va a la casa, al rancho del brujo, y lo mata a machetazos. Y después alega que él lo hizo para defender la vida de su hija, porque el brujo la iba a matar. Solo se los dejo nada más. No les pregunto qué piensan cuando nos veamos allá en las clases presenciales. De repente voy a tratar de que ahí miremos la legítima defensa y hablamos de eso. Pero unos dirán es que no se puede creer en la brujería, pero otros dirán que casi van a lugares en donde les curan los males. Entonces hay de todo y menos en un país multicultural. Pero fuera de esas cosas que son reales, creo que hay que aceptar que hay fuentes indirectas, pero tener clarísimo que la única fuente directa de derecho penal en Guatemala es la ley, que nadie está por encima de la ley, que no hay delito ni pena sin ley, ni un policía, ni un funcionario, ni un juez, ni un magistrado puede disponer que algo es delito si no está en la ley, y que la ley no tiene efecto retroactivo salvo cuando favorezca al reo, ¿verdad? Creo que con esos
principios nosotros podemos ir teniendo claridad de cómo funciona el derecho penal con todas sus complejidades, pero cómo funciona en la práctica en cualquier sociedad y a la que no escapa la nuestra. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario, jóvenes? Licenciado, acerca de la costumbre. Sí. En el Estado, bueno, la Constitución es para todo el país, ¿verdad? Sí. Pero en algunos casos siento que se ha caído como que en delito cuando se practica esa costumbre en algunas regiones del país. Entonces, ¿cómo queda, digamos, la ley ahí? Como que queda corta y ya no cubre todo el territorio, ¿verdad? Como que pareciera que hubiera una ley aparte en esas regiones, ¿verdad? Bueno, mire pues, mire, muy importante lo que usted dice, muy importante lo que usted dice. Aquí nos encontramos entre la teoría y la práctica, ¿va? Digamos, entre el ser y el deber ser. ¿Qué es lo que debe ser y qué es lo que es en realidad? Fíjense lo que les voy a contar. Una vez, hace unos años, con otro profesor teníamos que ir a ver un caso a, no me recuerdo cómo se llama estas, allá en Huehuetenango, es la parte más alta de Huehuetenango, en la frontera con México. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Los Cuchumatanes. Sí, pero no, todavía más alto, está a 6 horas de Huehuetenango, a la cabecera. La Mesía. No, pero no es la Mesía, ya me recordaré. Bueno, la cosa es que teníamos que ir a esas montañas, ¿no? O sea, lo más alejado. Está, mejor dicho, en carro a unas 14 horas de aquí de la capital. 6 o 7 para la cabecera de Huehuetenango y 7 para ese municipio, en la frontera con México. Bueno, y nosotros teníamos que ir a ver un caso. Y la persona interesada en ver ese caso nos facilitaba transporte aéreo. Bueno, pero resulta que para ir ahí y poder aterrizar, había que pedirle autorización a una dirección electrónica, a un gobierno multinacional y no me recuerdo cómo se llama el gobierno plurinacional y había una dirección electrónica donde había que pedir autorización para aterrizar. Y entonces el otro profesor que tenía que ir, pues escribió y pidió la autorización y le contestaron. Y le dijeron que nos agradecían por reconocer su autoridad y que si necesitamos seguridad, pues el profesor dijo que no. Y entonces dijo que no tuviéramos pena, que entonces podíamos aterrizar tal día, tal hora, y que iban a llegar algunas personas de la comunidad a cuidar el vehículo aéreo que se estaba utilizando. Y que solo teníamos que pagar un impuesto de 500 quetzales. Bueno, y nosotros fuimos. Y aterrizamos y llegaron 2 campesinos con sus niños. Y nos dijeron que ellos se quedaban cuidando el aparato y que teníamos que pagarle a ellos los 500 que salen del impuesto. O sea, ahí olvídense. En las tiendas lo que habían eran tambos de gasolina, vendían gasolina y todo, pues porque allá no llegaba el Estado. Si ahí, no me recuerdo qué presidente fue, no lo dejaron aterrizar. No, ¿cómo no lo dejaron aterrizar? Se puso toda la comunidad en el campo de fútbol para evitar que aterrizaran y no pudieron aterrizar. ¿A qué voy? ¿Por qué le estoy contando esto? Bueno, porque lo que dice el compañero es cierto. Hay extremos, digamos, especialmente en Guatemala. Guatemala no solo es la capital. Hay extremos, digamos,
de situaciones que se dan en el país, particularmente en las fronteras, en donde el Estado tiene poca presencia. Ustedes saben los problemas que hay con las propiedades, con las invasiones, con todo, en las fronteras. Aquí en la capital, ¿por qué vamos a ir tan lejos? Entonces lo que el compañero dice es cierto. La costumbre se reconoce, pero no puede violar derechos humanos. Y la constitución política es general para todos, como usted dice. Que en la práctica, especialmente en ciertos territorios, hay poca presencia del Estado, eso es cierto, pero no podemos discutir que la constitución política establece claramente cuáles son las garantías y cuál es la incidencia que tiene la ley. Y que solo la ley puede crear delitos y penas y que la ley está por encima de la costumbre, de la jurisprudencia, de la doctrina y los principios generales del derecho, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Licenciado, disculpe, entonces la jurisprudencia podríamos decir que es una forma de interpretar y aplicar la ley para que sea en los tribunales. Exactamente. Y que tiene que ver con los fallos reiterados de la Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad. Licenciado, ¿será que podría volver a explicar las fuentes formales? Bueno, muy simple. Las fuentes formales son las que siguen los procedimientos constitucionales para su aprobación. Son aprobados por el Congreso de la República y siguen todo el proceso de creación de la ley, desde la iniciativa de ley, su lectura en el Congreso de la República, su aprobación y sanción y su publicación en el diario oficial. Formalmente se cumplió con todo el procedimiento. ¿Algo más, jóvenes? Disculpe, licenciado, ¿qué fecha sería su examen parcial? Mire, a mí me comentaron que los exámenes empezaban la otra semana. Creo que ya publicaron las fechas. No entiendo que no es a principios de semana, así es que tenemos clase presencial el martes y ahí comentamos la fecha del examen. ¿Oye? ¿Algo más, jóvenes? No, licenciado. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces, pues nos quedamos hasta ahí. Me alegra mucho saludarles y que tengan una feliz tarde. ¿Oye? Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.